Muy buenos días. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señora. Perfecto. Perfecto. Y ves bien la pantalla, ¿verdad? Muy bien la pantalla, sí, señora. Muy bien, vamos a esperar un minuto y empezamos. Sí, señora. Ujú. Vamos a empezar entonces, voy a grabar. Ahí estamos. Muy bien, bienvenidos. Lina, ¿cómo estás? Vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Hoy vamos a hacer algo distinto. Hoy no solamente no vamos a hablar de notas, ya yo tengo los trabajos corregidos porque para hacer la actividad de hoy quise corregirlos y verlos uno a uno, pero no vamos a hablar de notas. Lo que vamos a hablar hoy es de lo que significa realmente resolver esta actividad con rigor, es decir, con rigor metodológico y sobre todo con profundidad estratégica. Esa es la idea de la resolución de la actividad de hoy. No va a ser una sesión comparativa, yo no voy a decir este es mejor que aquel, ni nada de eso. Tarde, Miguel Ángel. Simplemente es una sesión de aprendizaje metodológico. Y les comentaba a Lina, que estábamos llegando, que no vamos a hablar de notas, sino que vamos a hablar de lo que se esperaba hacer en esta actividad. Es una sesión que dura 1 hora y media, es larga. Yo la preparé con bastantes ejemplos. Puede ocurrir que terminemos un poquito antes, pero si terminamos un poquito antes, yo estoy segura de que habré cubierto todo lo que queríamos cubrir y en cualquier momento me pueden hacer preguntas, siempre ya sea levantando la mano o a través del chat, ¿vale? Muy bien, entonces comenzamos con lo que era el problema real de IKEA, que estaba ocurriendo según el script que les dieron para resolver. No era un punto de partida pequeño, cuidado, estábamos hablando de 62.000 empleados perdidos al año. Y además, IKEA ya había hecho cosas, o sea, ya IKEA había estado preparando cosas como era eficiencia operativa, buscando temas, o sea, que no eran solo cosas de paños calientes, ¿no? El reto no era proponer ideas obvias, sino ir más allá del salario, más allá de la flexibilidad, cosas que ya IKEA había probado. Es decir, no partíamos de cero. Los datos que usamos eran reales, estaban en el briefing y además estaban en informes públicos. Es algo conocido por todo el que quisiera investigar. En cuanto al reto que tenía IKEA en ese momento y el reto que se les presentó a ustedes como consultores que estaban trabajando sobre esto, era reducir la rotación, no como un objetivo aislado, sino conectado con eficiencia, con el clima laboral, con el servicio que da IKEA y sobre todo con la rentabilidad, ¿no? Entonces, aquí ya empezaba esa idea estratégica que queríamos que ustedes plasmaran en este documento. Les comentaba a los que llegaron un poquitico después que hoy lo que vamos es a resolverlo en el tiempo que tenemos, que es 1 hora y media, y si terminamos un poquito antes, no pasa nada. Muy bien. Entonces, ese era el problema real, un problema realmente impactante. Entonces, vamos a ver hoy cómo se resolvía correctamente la actividad o lo que se esperaba, ¿no? Sobre todo integrando todos los temas que hemos visto en clase hasta ahora. Esta era una actividad que no se trataba de hacer creatividad libre, para nada. Era más aplicación de método y aplicación de estrategia, que es lo que hemos estado tratando de ver a lo largo del curso. Es decir, diseñar una escucha activa, como decimos acá, investigar un poco más a fondo de lo que nos daba el briefing, mapear y construir ese mapa del empleado, del viaje del empleado, buscar una sintetización de lo que los empleados nos habían contado o de lo que estábamos nosotros entendiendo el empleado sentía,
y luego presentar un documento ejecutivo para poderlo ver. Entonces, aquí no era solo creatividad, era método y era estrategia. Entonces, siempre pregunto, y como les digo, siempre me pueden responder a través del chat a medida que yo vaya haciendo algunas preguntas que son retóricas. Entonces, ¿qué es más difícil, diseñar ideas o diseñar un método? ¿No? Depende, a veces las ideas salen solas, pero metodizarlas es donde está el reto verdadero. Entonces, vamos a ver cómo se actividad. Entonces, la actividad estaba partida o dividida en tres partes. La primera parte era diseñar el servicio, es decir, una sesión que fuera estructurada, donde pudiéramos plasmar todo lo que es la inteligencia colectiva que hemos visto para los empleos de esta área en particular, que es atención al cliente. Teníamos que definir muy claramente el objetivo, una pregunta central y poderosa y hacer un planning de la dinámica. Luego teníamos una segunda parte que se enfocaba más que todo en el empleado, investigar a fondo cuál era la experiencia que estaba teniendo el empleado de IKEA, tratar de buscar datos, sacar conclusiones que fueran estratégicas y hacer entonces el mapa del viaje del empleado, el Employee Journey Map, donde se plasmaran las emociones, los puntos de dolor y ahí poder interpretar lo que es la voz del empleado a través de acciones de mejora y definir entonces un perfil ideal. ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso, no se preocupe. Luego venía la tercera parte, que era la solución. La idea aquí era hacer una presentación ejecutiva, simulando que estamos haciendo un reporte de consultoría a alguien que nos contrató o a la empresa donde estamos, a la misma IKEA, como el que está interesado en resolver este tema, ¿no? Esa propuesta que hiciéramos, esa presentación, tenía que estar presentada de manera profesional. Se les pedía, si ustedes deseaban usar inteligencia artificial con criterio, cuidando todo lo que era la parte estratégica y la claridad visual, muy visual. Entonces, cada parte tenía su lógica secuencial, primero escuchar, luego analizar y luego proponer. Mientras estamos así, me van contestando porque aquí voy a hablar mucho durante hora y media, pero voy a tratar de mostrarles los ejemplos. Si me podéis decir mientras tanto, ¿cuál de las tres partes les pareció más difícil? Simplemente comentarlo si queréis en el chat. Otra cosa importante para poder partir y poder tener bien claro cuáles fueron los criterios que se usaron para trabajos que fueron muy correctos y trabajos que fueron excelentes. El objetivo de la sesión de hoy es ese. No vamos a hablar de notas, pero sí van a ver ustedes aquellas cosas que esperábamos que hicieron la diferencia entre un buen trabajo y un trabajo excelente. Ok, entonces, eh, la idea de aquí era usar estas herramientas colaborativas que hemos venido usando a lo largo de la asignatura, buscar centralizar todo lo que era la información en un lienzo, que ustedes luego de allí lo extrajeran para hacer la presentación. Luego utilizar la inteligencia artificial generativa si les era útil. Y por último, si querían, era opcional, incluir un vídeo. Personas que lo hicieron, pues, no pasa nada. Entonces, la herramienta colaborativa no era decorativa, era una evidencia del proceso que ustedes siguieron para elaborar esta solución, ¿no? Y la inteligencia artificial, muy importante, no era para sustituir el pensamiento. Ojo, sino para profesionalizar el diseño. Esa era la idea de la inteligencia artificial. Por lo tanto, teníamos claras las pautas. Bien, entonces la parte uno tenía que ver con el servicio. Vamos a comenzar entonces con la primera parte. ¿Qué se esperaba de lo que era la inteligencia colectiva? Aquí no se pedía que dijéramos, vamos a hacer un focus group o vamos a usar el Word Café. No, no. Aquí se pedía diseñar una sesión real con objetivos, con preguntas potentes a responder, con tiempos medidos de la duración de la actividad, con la metodología bien descrita que iban a usar y con un resultado que invitara a la persona que tenía que aplicarlo a una acción concreta. ¿Ok? Entonces, era el diseño de una sesión real. Por lo tanto, aquí la profundización en esto fue muy valorada entre los trabajos que se presentaron. Entonces, la estructura correcta de una sesión era esta que está aquí. Definir el objetivo,
que queríamos hacer, lanzar una pregunta potente, que era como nuestra guía a lo largo de toda la actividad, escoger una metodología para aplicar esa pregunta y buscar las respuestas, elaborar esa metodología de manera organizada y estructurada a través de fases que nos permitieran entender bien lo que era esto, decir qué recursos íbamos a necesitar y preparar un entregable con propuestas de acción. ¿Ok? Entonces, recuerden, si no teníamos un objetivo claro y una pregunta potente, pues la dinámica pues, perdía sentido. Sin planificación, ya sabemos, no hay inteligencia colectiva, tenemos que planificar. Y sobre todo, el entregable final es clave, porque es el producto, es nuestro output. De hecho, cuando yo trabajé en consultoría, me pagaban en el momento en que entregaba el informe. El tangible de un trabajo como es una consultoría es el informe final que tú haces, que además está lleno de cumple una cantidad de expectativas que tiene nuestro cliente que nos contrató. Entonces, esa era la estructura correcta esperada de una de las sesiones que tuvieron. ¿Qué nivel metodológico esperábamos? Fíjense, la diferencia entre correcto y excelente estaba en este detalle. No decir haremos un focus group, sino definir el método que tuviera. Primero, la duración concreta. Por ejemplo, ¿cuánto va a durar esto? En 20 minutos, 4 rondas, 3 rondas. Tendremos estos roles identificados aquí. Necesitaremos para trabajar estas cosas y esperamos de aquí sacar tales y tales cosas. Por lo tanto, el método tenía que permitir obtener esa información que nos llevara a la acción. ¿Era obligatorio World Café? No, no era obligatorio World Café. Lo que sí era obligatorio era justificar la metodología que vas a usar. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia muy interesante entre decir, vamos a hacer un World Café y diseñar el World Café. ¿Ok? Entonces, la metodología sin un diseño es una etiqueta, es un título, es un aviso, no es realmente algo útil y factible. Entonces, esa era una de las cosas que esperábamos. Muy bien. Entonces, en este nivel uno en el que estamos, yo estoy llevando aquí más o menos el tiempo para que no se nos vaya, les traje una serie de ejemplos. Estos ejemplos son ejemplos de planificación de la parte uno, bien diseñados, de la parte del servicio, están extraídos de vuestros trabajos, no tienen nombre, los que lo han hecho lo reconocerán y como les dije, todos los trabajos estuvieron muy buenos, algunos más fuertes en una parte que en otra. Entonces, reconocerán allí, no se sientan mal si no ven los suyos, porque la verdad es que estuve mucho tiempo dedicado el fin de semana para buscar aquellos que yo les pudiera traer para ejemplificar lo que queríamos hacer. Entonces vamos a ir con varios de estos ejemplos en la parte uno. Aquí tenemos el primer ejemplo, ¿no? Aquí vemos algo muy importante que me gustó mucho. Es, antes de hablar de la dinámica, antes de hablar de la metodología, se define el propósito, la razón, el objetivo por lo cual se está haciendo. Esto es clave. La herramienta no es lo primero. Lo primero es para qué usamos la herramienta. Por lo tanto, en este caso, se presenta el propósito, se explica para qué va, cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer, y luego se presenta la metodología que se va a utilizar y se dice que se va a hacer una indagación para poder identificar experiencias reciclables. Entonces, esta primera lámina es una lámina que era importante agregar en la parte del comienzo de la parte 1. Después tenemos otra. Los ejemplos que les voy a dar son sueltos. Algunos coinciden en secuencia, pero otros están sueltos. Yo lo que traía era básicamente el ejemplo de la slide que pudiera yo mostrar para enfatizar lo que quería resaltar, ¿no? Aquí tienen otra muy interesante. Aquí ven algo fundamental. Primero se definen los objetivos. Fíjense que en este caso tenemos 4 objetivos dentro de la meta de escucha que vamos a hacer con la metodología que escojamos. Esto es lo que queremos lograr con esta metodología. Luego se formula la pregunta central, sabiendo que eso es lo que yo quiero conseguir.
y luego entonces se diseña la sesión. Y el orden, luego podemos tener más preguntas. El orden importa. Bueno, lo que importa es que yo no puedo escoger una herramienta ni saber qué output voy a tener sin tener claros los objetivos de lo que voy a preguntar. Lo que sí es importante es que la herramienta no es lo primero es el propósito. Entonces, en este caso, una pregunta lanzadera correcta, una pregunta de arranque, debería no ser genérica, algo así como cómo mejorar la experiencia. No, debe tener elementos bien claros que estén relacionados con lo que queremos averiguar, ¿ok? Y eso se llama profundidad estratégica. ¿Qué condiciones necesitarías para ofrecer una excelente experiencia de cliente desde tu primer día de IKEA? Eso se lo preguntas al empleado. Figúrese, una pregunta directa, clara, ¿no? Y luego, pues, durante las sesiones se pueden agregar otras preguntas complementarias. Otro ejemplo, en este caso está ya la actividad bien planificada, cómo se puede presentar una de las actividades. Como les digo, había muchos casos muy bien presentados. Les traigo esto por no decir, en este caso, pues teníamos unas rondas estructuradas. Fíjense cómo están las rondas estructuradas a lo largo de la pantalla, de la slide. Número de rondas, qué se hace en cada ronda, qué rotación va a tener los participantes. Esto se llama arquitectura metodológica. Esto es arquitectura pura de una metodología bien elaborada y bien llevada. Luego, otra cosa importante son los tiempos. No se pone aquí aproximadamente 40 minutos, no. De tal hora a tal hora, 10 minutos, 40 minutos. Se pone claro, porque aquí esto está dividido por fases. Y esto demuestra un diseño profesional, porque ya sabemos que la actividad va a durar tanto tiempo, no le podemos quitar más tiempo al empleado y que cada fase va a tener su duración. Luego tenemos el entregable final. Fíjense que no termina en una conversación, termina en hallazgos, en síntesis y además con priorización, es decir, conclusiones accionables. Esto convierte la dinámica en una herramienta estratégica. Aquí vemos un diseño completo. Hay un objetivo, hay una pregunta estructurada, además por rondas. Están sus tiempos, están sus resultados operativos. Esto es lo que significa diseñar con inteligencia colectiva y con rigor. ¿Vale? Entonces, un ejemplo que les quería mostrar. Seguimos con otro caso, otro ejemplo. Fíjense que aquí vemos que en este caso la sesión no parte de algo genérico nuevamente, sino parte de fricciones reales que se han detectado en la investigación. Se hizo una investigación, a través de esa investigación se notaron fricciones y esas fricciones están acá. Esto profundiza mucho la estrategia, porque ¿qué ejemplifica? Primero, el objetivo principal. El objetivo principal está claro, está identificar las barreras que impiden la resolución efectiva de los puntos de contacto crítico. O sea, ese es el objetivo de nuestra sesión. Luego hay un objetivo específico que está directamente relacionado con la voz del cliente, es decir, de lo que dice el cliente que podemos sacar, y ellos lo denominan un grito al vacío o la dictadura del bot que reportan los clientes cuando tienen interacciones con estas cuestiones, ¿no? Entonces, generar soluciones tácticas. Y luego la cultura como variable estratégica, el art of hosting, ¿no? Aplicando la cultura IKEA. Entonces, está muy completo. Luego están los participantes bien definidos y lo que se refiere. Muy completa la slide para lo que era la definición. Luego, en este mismo orden, esta sí es secuencial, venía la metodología. Aquí aparece las fases con duraciones concretas, las rondas que van a haber, 3 rondas, las preguntas estratégicas bien formuladas. En este caso tiene 3 preguntas estratégicas. El resultado que se espera, en este caso, pues ahí lo ven, quick wins, el valor del empleado, etcétera, cada caso, ¿no? ¿Y qué remarca los tiempos? Hay un rigor metodológico aquí con los tiempos muy claros, hay una profundidad estratégica en esta forma de presentarlo y además hay un entregable que está bien claro, que es el pensamiento consultivo. Ya se nota aquí la mano de un consultor. Por ejemplo, esta pregunta, ¿qué herramientas
o autonomía nos falta hoy para dar una respuesta humana e inmediata? ¿Ok? Fíjense qué interesante esta pregunta. Eh, Esto va a la causa raíz, que es una de las cosas que les voy a comentar hoy. La causa raíz. Ahí hay que identificar la causa raíz de lo que estaba ocurriendo. Ya veremos porque lo interesante es que la causa raíz es muchas veces la razón de muchos de los síntomas que vemos. Entonces, esto va a la causa raíz del sistema y no solo a la parte de actitud del empleado, ¿no? Entonces, lo excelente aparece cuando combinamos un proyecto excelente, cuando combinamos la arquitectura, la metodología con una profundidad estratégica, que es lo que al final el cliente va a obtener. Más cosas les traigo. Otro ejemplo, para que vean que había variedad de formas de entregarlos, no había una forma única, pero sí una expectativa de lo que se entregaba única. Entonces, aquí nuevamente el objetivo está claro, la pregunta lanzadera es concreta: ¿qué momento del onboarding del trabajo duro genera mayor frustración o inseguridad en el empleado? Y hay un output esperado, que son los mapas con los puntos de dolor, las fricciones y las expectativas. Entonces, también muy claro, sencillo, claro, con capacidad de síntesis, pero que lo aborda todo. En este mismo trabajo, pues también nuevamente esto casualmente es secuencial, presentaron la sesión completamente diseñada. No es solo nombrar la dinámica, sino que está pensada para producir información accionable. Está muy bien trabajada. Los participantes están definidos, la duración está clara, el espacio que requerían para hacerlo, qué materiales requerían, y esto cumple una rúbrica de planificación muy clara. O sea que este también era otro ejemplo que se consideró bien llevado. Eh, En este caso no se nombra una metodología, se diseña, fíjense. Aquí está un rigor metodológico. Bienvenida, hay una bienvenida donde además se menciona generar seguridad psicológica y sentido de propósito. Muy poderoso. O sea, ya estamos claros que en la actitud que vamos a tener en ese primer paso tiene que estar implícito esto que estamos diciendo acá. Y luego ellos, en este caso, se definen 3 rondas con las preguntas bien claras, los tiempos exactos, la rotación que se espera, y luego hay una parte de cosecha de ideas y un cierre con un compromiso que es el entregable en este caso. Aquí tienen otro ejemplo también muy bueno. En este caso les traigo también otro ejemplo sencillito. Se planifican 2 prácticas complementarias para captar necesidades: el Word Café para identificar fricciones y la indagación apreciativa para detectar y replicar. Ambas buscan dar voz a quienes viven el proceso. Entonces, sencillito, ¿cómo explicarlo? Y nuevo, sí que la explicación del diseño de la metodología del Word Café. Muy buen ejemplo también. Tiene el objetivo claro, tiene las preguntas lanzadera claras, tiene, por ejemplo, en este caso, ¿qué cambios harías tú para hacer tu primer día más sencillo y satisfactorio? Tiene una configuración definida, cantidad de personas, tiempo que dura. Está muy bien diseñado, también muy claro. En este mismo orden, pues también me pareció fuerte la pregunta central clara: ¿qué ocurrió y quiénes hicieron que te sintieras realmente bienvenido y capaz? Esto es interesante porque en esta dinámica es una dinámica de triángulos y están los 3 roles definidos. Por eso es que ya lo veíamos venir cuando nos lo explicaron, ¿no? Es metodológicamente sólido. Aquí vemos que están 2 prácticas complementarias bien justificadas. Está el grupo de 3 roles. Y luego está el cosechador. Está el que habla, el que cosecha, el que habla, el que escucha y el que cosecha. Y el cosechador resume y crea esa metáfora visual para poder tener el output que esperamos. Fíjense que no eliges una dinámica al azar. Eliges la dinámica porque es la que más es apropiada para lo que quieres conseguir en este caso.
Más ejemplos, hay muchos, ¿eh? Miren que me canso, pero es que tenemos hora y media, pero creo que lo van a disfrutar porque les va a quedar, yo creo que bastante claro lo que se esperaba de una actividad como esta. Esta es otra, miren qué simpático este. Esta es una metodología combinada, me gustó mucho también. Ellos combinan aquí nuevamente el Word Café con la indagación apreciativa y una pregunta clara. Si pudieras mejorar un momento clave de tu primer mes, ¿cuál sería? ¿Sí? Aquí vemos cómo la metodología se conecta directamente con la cultura de IKEA. Ellos hablan aquí, bueno, está todo este tema de FICA, después lo hablamos un poquito, la horizontalidad es un ejemplo de coherencia y dinámica. Vamos a ver cómo lo estructuraron. Ellos estructuraron, no sé si el mismo grupo, pero aquí hay una estructura de sesión que también es uno de los mejores ejemplos que les quería traer, como en una sola slide muy clara, muy limpia, muy nítida, sin ser conglomerada, está explicada toda la sesión. Fíjense, aquí están los tiempos exactos, se menciona el art of hosting, se dice en 2 horas y media en total va a durar, eh, se hablan de los triángulos apreciativos en la próxima fase, se da una priorización de 20 minutos y luego están los roles muy definidos del facilitador, el timekeeper, los cosechadores. Es muy profesional. Si hablamos de rigor metodológico, esta es una slide muy completa para poder ilustrar lo que es rigor metodológico. Me gustó muchísimo. Otro ejemplo también muy bueno. En este caso, los outputs claros, creo que vienen de la misma presentación, no me acuerdo. En este caso hay una lista priorizada de los requerimientos, pero abajo lista priorizada de los outputs, ¿no? Necesidades, puntos de valor, mejoras identificadas. Y entonces aquí se habla de la lista priorizada, de los verbatim reales que han sacado y de los insights razonables que se pretende sacar de esta actividad. Y lo dicen explícitamente, que la escucha no es un ejercicio puntual, la escucha es el hilo conductor. Esto conecta mucho con madurez estratégica. ¿Ok? No se plantea como un ejercicio, sino como una base para tomar decisiones. También muy profesional, muy estratégica. Más cosas. Otra que esta me gustó mucho la pregunta. Esta slide me gustó por la pregunta, una pregunta detonante, como la llamaban ellos. ¿Qué barreras diarias visibles o invisibles enfrentamos durante nuestro primer mes que nos impiden sentirnos parte de la cultura IKEA? Entonces, aquí se definió sencillamente el cronograma de la dinámica, cómo iba a durar, un poco más sencillo, y luego la logística y los recursos. Está bien hecha, está clara, y sobre todo el punto de partida que quería resaltar aquí era la pregunta detonante que les permitió a ellos diseñar la dinámica. Otro ejemplo que es posterior a la dinámica, que quizás no iría en esta parte, pero la puse aquí porque la puse. Lo que les quería mostrar acá es que vean cómo, en este caso, lo que se está haciendo es cuantificando los resultados, ¿no? Entonces, es muy interesante porque aquí podemos ver de todas las respuestas que hubo, de todas las salidas, cuál se mencionó más. Y aquí queda en evidencia lo que es la carga emocional, que es la que más está afectando en prioridades de equipo por votación. Entonces fue la que más generaba estrés, etcétera. Mencionaban también el aislamiento del body. Creo que todos ya saben que el body es la persona que IKEA asigna, o no sé si es un término del país o es un término de IKEA, pero es un compañero que se le asigna a un empleado durante su proceso de onboarding y que lo acompaña, le facilita, no es jefe ni es recursos humanos, es un par. Eso lo usan en muchas empresas, les dicen mentor, acompañante, etc. Pero me gustó mucho esta lámina como, vamos a decir, vuelcan aquí los resultados de manera cuantitativa. Una lámina muy clara desde el punto de vista profesional y directivo. A los directivos, cuando estamos haciendo una presentación, este tipo
de diapositivas y de resultados de slides les gusta mucho. Bien, esta es otra que también me gustó, a pesar de que está un poco densa para mis gustos. Hay unas láminas, hay unas diapositivas, hay unas slides que encontré muy densas, pero es verdad que en este caso estábamos usando el PowerPoint como la herramienta de informe. Eso lo entiendo, ¿ok? Pero recuerden que en el momento de presentar el PowerPoint ante una audiencia que esté sentada y no leyendo, estas slides tan densas no suelen ser apropiadas. Sin embargo, esta me gustó mucho. ¿Por qué? La formulación, como lo hizo, ¿no? Parte de la pregunta, vuelve a preguntar qué momentos del onboarding influyen más en que un empleado se sienta acompañado, preparado y orgulloso de formar parte de IKEA desde el primer día. Es una pregunta estratégica. ¿Por qué es una pregunta estratégica? Porque conecta onboarding con orgullo. Fíjense qué interesante. Aquí está de una vez hecha esa conexión. Ya integra la parte de emoción con desempeño. O sea, estoy trabajando en IKEA, me siento bien, me siento contento y ya hay una parte emocional con una parte del desempeño profesional. También está alineado con la cultura de IKEA. Y además, las preguntas secundarias también están muy bien formuladas. ¿En qué momentos se generan mayores inseguridades? ¿Qué prácticas actuales funcionan bien? ¿Qué cambios mejorarían la experiencia? Muy bien formuladas. Y en la parte inferior, pues están los participantes definidos con un enfoque bien claro y con ejemplos de preguntas bien construidas. Me gustó también mucho esta slide. Otra slide interesante, que creo que es del mismo grupo. Aquí hablamos de estrategia de inteligencia colectiva, muy buena combinación del World Café con la indagación y con el art hosting que muchos usaron. Y su pregunta lanzadera, ¿cómo harías que tu primer día en IKEA fuera acogedor como un hogar? Muy potente. ¿Por qué? Porque esta pregunta conecta directo con el ADN de IKEA. Fíjense qué estratégico es esto, ¿no? Es emocional, no es operativa, no es fría, activa la parte de identidad del empleado con la empresa y es un ejemplo de cómo formular preguntas que estén alineadas con la cultura de la marca. Entonces, me gustó mucho por esto también. Otro ejemplo de un planning. Esta slide también es muy fuerte metodológicamente, muy poderosa, porque tiene las fases muy claras y porque incluye divergencia y convergencia, ¿eh? Entonces, se pueden ver no solo las fases, sino qué dinámicas se van a utilizar en cada fase, el tiempo que va a durar y los resultados que se esperan de cada actividad. Incluyen el IKEA Lab, que es un espacio que tiene IKEA tipo taller, muy aprovechable y muy apropiado para esto. Se usa la voz del empleado como un output concreto. Queremos saber aquí qué quiere el empleado, qué dice el empleado, el resultado del taller en la parte de abajo de la slide. Y es un buen ejemplo de planificación de manera profesional. Me gustó también mucho. Deben quedar unas cuantas todavía. Esta también me gustó. Desde mi punto de vista, como les digo, es un poco densa, está un poco cargada, pero hay que reconocer que está todo incluido acá, ¿no? De hecho, es excelente para mostrarla porque nuevamente el objetivo está claro, los participantes están definidos, los roles están bien explicados, facilitador, anfitrión, observadores. Tiene la agenda muy bien detallada, 8 minutos de apertura, 4 de ronda, cosecha, etcétera. Dice los materiales que necesitamos, dice el entregable concreto y es uno de los mejores ejemplos de planificación técnica que encontré dentro de las propuestas, ¿no? Dentro de los proyectos. Así que aquí vemos un diseño profesional de una sesión con sus roles, sus tiempos, sus rondas y sus entregables. Muy completa. Entonces, hasta aquí tenemos los ejemplos de la primera parte. No sé si hay alguna pregunta por acá que queramos hacer. Creo que vamos por tiempos. Sí, vamos con tiempo. Bien, continúo entonces con la parte 2. ¿Ok? Esta parte era la más densa del trabajo. No precisamente la más importante, todas lo eran,
pero sobre todo la más densa, porque de aquí sacábamos, vamos a decir, todo el zumo, todo el jugo para el resto de la presentación. Entonces, lo interesante aquí, para los que trabajamos en esta actividad, era tener claro que investigar no significa repetir o copiar el briefing. No se trataba de escribir quién es IKEA. La idea aquí era salir a buscar evidencias reales, si era posible, o en tal caso simuladas, pero bien simuladas, como puede hacerse con un simulador, comparar con la competencia, que hace la competencia que puede ser útil para que IKEA lo siga, y detectar algunos patrones que se estaban cumpliendo dentro de la empresa, que podían ser la clave de lo que estaba ocurriendo, y por lo tanto sacar conclusiones estratégicas y que llevaran a la acción. Esta era la idea de esta segunda parte, de lo que llamábamos la investigación. Se esperaba un buen análisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un buen análisis? Un buen análisis no se trata de hacer una lista. Es esto, es esto, es esto, es esto. No, no, no. Una lista de problemas no es analizar, es describir. Analizar identifica lo que les comentaba hace un ratito. Conseguir cuál es la causa raíz de lo que está pasando en la empresa que estamos analizando. ¿Dónde está el meollo del problema? Y una vez identificado eso, conectarlo con la experiencia del cliente, con la experiencia del empleado y justificar entonces cada decisión que tomemos en función de esto que hemos analizado y con este orden. Causa raíz, cómo está implicando en el empleado y en el cliente y qué debo hacer yo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber, como les decía hace un rato, cómo se sabe que algo es realmente causa raíz? Bueno, es bastante simple, aunque parezca complejo, porque explica varios síntomas a la vez. Muchas veces analizamos los síntomas y no la causa. Es que el empleado, la rotación es alta. Ese no es el problema viene de atrás. ¿Cuál es la causa para que la rotación sea alta? Es que el empleado no está rindiendo como se esperaba. Ese no es el problema, hay que buscar la causa. Entonces, la causa raíz en la mayoría de las ocasiones, explica muchos de los síntomas que luego ocurren. ¿Ok? Entonces, la idea era hacer una investigación con esto presente. Luego teníamos que hacer acá un Employee Journal Map, un mapa del viaje del empleado. ¿Ok? Importante, tenía que incluir estas cosas que le comento acá, ¿no? Las fases del día, las emociones, los dolores, las alegrías, las necesidades y las oportunidades. Importante, un journey sin emociones no es un esquema de experiencia. Simplemente es un esquema operativo o un cronograma o una fase de procesos. Para que sea un journey, tiene que haber la parte de las emociones. Lo que se esperaba aquí era una curva emocional, pains reales, dolores, molestias reales y oportunidades estratégicas. Eso es lo que se esperaba al hacer el Employee Journey Map. Recuerden que la experiencia es emocional. ¿Era obligatorio poner emociones? Sí, porque estamos hablando de experiencia, no de procesos. Entonces aquí era importantísimo que salieran la parte emocional que habíamos investigado. Luego venía en esta fase el análisis verbatim. Muy interesante los trabajos que hicieron, los van a ver ahora en los ejemplos que les traigo, para poder determinar la voz del empleado, ¿no? A ver, la voz del empleado no es poner frases bonitas o pegar frases así copy-paste. No. La voz del empleado es interpretar qué revelan sobre el sistema, las cosas que los empleados dicen, y convertir eso que el empleado dice en decisiones. Es decir, el BOE, la Voice of Employment, convierte opiniones en decisiones. Eso es lo que hace la voz del empleado, ¿no? No es poner, tampoco se trataba de poner una cantidad de verbatims, una serie. No, no, no. Lo que se buscaba era profundizar, vamos a decir, profundidad interpretativa. Cada cosa que decía, cómo la interpreto y qué saco yo de ahí. Eran oro en polvo, cada una de esas cosas. La rotación no es el problema, como le decías, es el síntoma. Entonces, eso había que detectarlo y a través de estas voces del empleado
era una de las maneras de hacerlo. Luego otra cosa que esperábamos de esta parte era el perfil ideal, ¿ok? Pero ojo, no se trataba de poner ahí una persona amable, simpática, que es guapo, es guapa. No, no, no. Aquí se trataba de sintetizar. Es decir, el diagnóstico que habíamos hecho nos va a ayudar a identificar el perfil de la persona que es coherente con la cultura y el desempeño que se esperan y quedan. Entonces, esa era la idea. A raíz de lo que hemos visto, podíamos investigar, podíamos imaginar e idear el perfil de empleado que encajara con todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, dicho esto, entramos ahora en una de las partes donde más ejemplos hay, pero muy chulos, les va a gustar mucho, eh, que ilustran lo que se esperaba en esta parte. Como les digo, es la parte que más ejemplos va a tener, pues de las más densas. Yo voy tomando agua, porque voy a estar hora y media aquí hablando. Bien, vamos a ver el primero. Volvemos con uno de los estilos que habíamos visto. Aquí vemos un análisis que no se queda en el síntoma. Este análisis identifica tres causas estructurales que explican la rotación de los empleados. Cuando, fíjense, el diagnóstico es profundo, la solución suele ser coherente. Aquí no se listan problemas, se identifican un patrón estructural que además explica la rotación y la fricción que hay en el servicio. Aquí están las cosas clarísimas. Esto es un análisis real, no es una descripción. Es un empleo sin autonomía, es un onboarding débil, es una baja integración cultural. Aquí no dicen no hay rotación, aquí no dicen hay desmotivación, no, dicen falta de autonomía, formación inicial insuficiente, desconexión emocional con la marca. Esto es un diagnóstico estratégico claro. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa del cliente que también me gustó mucho, porque este mapa, la mayoría lo hicieron así, muestra las emociones. Fíjense que está, por ejemplo, están todas las fases del viaje del cliente, desde el onboarding hasta el desarrollo, y fíjense cómo en cada uno se explica qué se hace, cuál es la acción concreta que se hace y luego qué emoción le genera al empleado. Entonces, ansiedad por aprender, en la otra, confianza medida, estrés, presión, frustración, agotamiento, etcétera, etcétera. Entonces, un mapa del empleado sin emociones es solo un esquema, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo cambia la energía del empleado a lo largo de todo el viaje que ha hecho, ¿no? Es muy, muy claro también con las emociones claras. Este también es bastante poderoso. Fíjense, aquí vemos algo distinto y algo clave que no necesariamente era obligatorio identificarlo, pero que fue importante y por eso se los quería mostrar. No existe un único empleado en IKEA, o sea, un único estilo de empleado. Hay realidades distintas en la parte digital y en la tienda digital y en la tienda física, definitivamente. El especialista digital sufre sobrecarga, sufre, no sé, sistemas fragmentados como por pedacitos, mientras que la persona entienda, pues es la que sufre la fricción directa con el cliente, siente que le falta autonomía. Entonces, lo interesante aquí es que no se proponen soluciones genéricas, sino diferenciadas según el tipo de experiencia laboral. Distinto el de un empleado en un ambiente que en otro, ¿no? Y fíjense en los verbatim. No son quejas aisladas, ¿no? Son síntomas de problemas sistémicos. Muy interesante. Cuando la experiencia del empleado está fragmentada, cuando tenemos una experiencia fragmentada, el cliente lo va a notar. Y fíjense el verbatim, el desgaste es tener 10 chats abiertos y no poder dar soluciones rápidas porque el sistema es lento. Lo hemos sufrido. Y la otra persona que está en tienda, el cliente se molesta cuando el sistema no coincide con lo que él ve en la web y yo no tengo cómo compensar. ¿Eh? La vida misma. Otra slide que me gustó mucho porque muestra coherencia estratégica, muestra el dolor identificado aquí.
Hablan de un pilar estructural y una conexión directa, fíjense. Bienestar y retención. ¿Qué es lo que digo? Transformando el clima interno de supervivencia en uno de colaboración. Eliminar la ceguera de información, una de las cosas que más se repitió a lo largo de todos los trabajos. Y algo importante, vincular los resultados con el impacto en el negocio, el ROE, vincular la satisfacción con la confianza del cliente. Este es un nivel ejecutivo. Todos aquellos trabajos que incluyeron dentro de su presentación respuestas que impactaban al negocio fueron también muy bien evaluadas porque es lo que espera un directivo cuando le hacen una presentación de esta de un consultor. Cómo esto impacta el negocio, ya sea en ahorros, ya sea en costes o cualquier otro tipo de beneficio que tú me puedas mostrar que esto va a lograr de impacto al negocio. Muy bueno esto. Este es un ejemplo muy interesante de lo que significa analizar un verbatim en profundidad. Fíjense que no se trata de copiar frases, es descomponerlo psicológica y operativamente. Esta persona que tiene 28 años y 8 meses trabajando en IKEA dice que lo peor que le pasa es cuando un cliente tiene un problema real, no sabe cómo solucionarlo, no puedo, yo sé, pero no puedo, tengo que decirle, espérese ahí, voy, busco el supervisor, es que lo hemos vivido como clientes, ¿no? El cliente se molesta, etcétera, etcétera, es humillante, siento que no confían en mí, aunque llevo 8 meses. Lo que ella siente como una persona que es la que da la cara. Cuando hemos tenido que dar la cara al público, sabemos lo que eso significa y la responsabilidad que es. Y entonces el análisis de este verbatim es muy, muy profundo. Dice cuáles son las emociones que se identificaron acá. Y están claramente identificadas 5 emociones muy fuertes de ese verbatim solamente. Luego de allí se sacan las necesidades y se usa Maslow. Interesante porque usan Maslow y hacen entonces la comparativa con una metodología muy usada que es Maslow, que nos permite entender a los que conocemos a Maslow cada una de las 5 niveles de la pirámide, ¿no? La estima, la autoestima, la autonomía, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué patrones usó? Yo sé versus yo, no, yo puedo versus no puedo. Exactamente, yo sabía. Espera, aquí hay palabras claves que también dan muchas señales. ¿Qué es la consecuencia de estas cascadas? Que el cliente se molesta, etcétera. Entonces, identifica todo el producto de ese desencuentro, de ese malestar, y luego cuál es el riesgo de rotación a raíz de esto. Esa muchacha se nos va a ir pronto, es alto. Entonces, un verbatim muy, muy completo. No es copiar la frase, es descomponerlo psicológica y operativamente, como les comenté. Simplemente lo puse porque me gustó mucho cómo estaban los pain points críticos, bien identificados y además explicaban el 80% de las renuncias voluntarias, ya sea porque no me siento empoderado, ya sea porque estoy agotado físicamente, ya sea porque siento que los clientes son difíciles y no tengo respaldo, o ya sea que no sé lo que contestar, me siento desinformado y poco formado. Entonces, estos cuatro estaban muy bien representados y se los quise traer también como una slide muy clara de una de las cosas que se estaban analizando. Más cosas, otro verbatim muy potente. Testimonios concretos que reflejan emoción, inseguridad laboral, sobrecarga y yo añadiría miedo. Fíjense el de Agustín. Tienes esa sensación que te van a echar y eso no es nada agradable. Entonces, estos son verbatims muy claros con sus comillas para que se sepa que los dijo una persona. También me gustó mucho y se los quería comprar. Otro ejemplo de cómo se vuelcan los resultados de una investigación en testimonios reales, ¿no? En este caso, la investigación no fue teórica, está basada, acuérdense, en testimonios reales que luego se convierten en decisiones que vamos a tener que tomar. Aquí se muestra, al igual que el que les enseñé hace un rato, el volumen analizado. Se detectan además patrones. Está visualizado por categorías: liderazgo, carrera, compensación, recursos, etcétera.
Y esta lámina, esta slide tiene mucho rigor. O sea, no son frases aisladas, es un patrón. Los líderes y la gerencia no son accesibles, no te escuchan. Y eso completaba más del 12, no sé ese 12 si era porcentaje. Recuerden cuando usen gráficos, poner bien claras las medidas que están haciendo. Ah, 12 personas. Vale, esas deben ser las personas, pero pongan lo que estamos midiendo allá abajo. Pueden ser horas, puede ser. Me imagino que de más de 12 personas. ¿Cuántas habrá? De 22 comentarios, más de 12. Perfecto, ¿ok? Entonces, muy, muy potente también. Otra, la slide muy completa, ¿ok? Aquí me gustaron mucho las frases claras, las oportunidades que surgen de cada frase, de cada fase, perdón. Y además me gustó que aquí le ponen un perfil definido, nombre y apellido, Juan Pérez. Juan es un asesor de servicio, ¿cómo se llama? Y nos contan, nos hace un storytelling de un empleado ficticio que se llama Juan Pérez, todo lo que Juan Pérez vive, ¿no? Tiene tensiones emocionales y este es un mapa, un Employee Journey Map muy bien estructurado, ¿ok? Antes de entrar, qué pasa, el inicio del turno, el primer contacto, el cierre del turno, y cada uno de ellos, qué cosa se hacen y qué cosas se sienten. Me gustó también mucho para mostrarlo. Otro, fíjense que aquí lo que les voy a mostrar es una idea y varias, ¿no? Les dije que esto no estaba estrictamente ordenado, sino que las voy mostrando y las voy señalando. Este es un ejemplo, una slide del perfil del asesor ideal de atención al cliente, ¿ok? Entonces está muy bien alineada con el diagnóstico. Las motivaciones las veo muy coherentes. Las competencias son operativas y también las hay emocionales, tanto lo que tiene que hacer como operativo como la parte emocional que tiene que manejar. ¿Cuáles deben ser los rasgos personales que tiene que tener una persona para este perfil? Y realmente es una estrategia real, ¿ok? Los rasgos, las resiliencias, fíjate que no se dice si es hermoso, si es simpático, no. Simplemente estas son las características que esperamos que una persona en ese cargo tenga para poder atender todo este tipo de cosas que tiene que hacer. Aquí tenemos otra muy interesante, muy clara. Aquí lo que más se resalta es la sobrecarga cognitiva que tiene el empleado. Ella dice que también se siente aislada, que el acompañante, el buddy, es débil, que no tiene tiempo para atenderla. Imagínese usted cuando uno está full de trabajo y encima te asignan una persona a la que tienes que acompañar. A veces eso pasa también, ¿eh? Pero bueno, ella lo dice como empleada. Luego dice que hay un abandono temprano, porque se van de los puestos de trabajo, no se sienten integrados y eso trae un alto coste de rotación. Entonces, aquí, en este diagnóstico, se identifica la causa raíz. Este es un buen ejemplo de un diagnóstico estructurado. Ahí se veían todas las cosas que estaban pasando de la causa raíz, que juntas ocasionan la rotación que hay en IKEA. Este me gustó también, muy claro, muy didáctico, ya que aquí se incluye qué piensa y qué siente el empleado, qué ve clientes exigentes, ve procesos digitales. Fíjense lo que piensa, quiero hacerlo sin miedo, quiero hacerlo con orgullo. Luego, cuáles son sus dolores y sus alegrías. Exceso de información, falta, pero buen ambiente, promoción, reconocimiento. Que oye mensajes que priorizan rapidez. Tiene que ser rápido, tiene que ser eficiente, ¿ok? Y pregunta mucho, sigue protocolos, etcétera. Entonces, me gustó mucho, muy clara, muy limpia, muy visual y muy estructurada. Otro ejemplo de un employee, fíjense que no todos tienen que ser iguales. Aquí lo importante es el contenido que sea claro, profundo y coherente, ¿no? Está muy bien trabajado, las fases están muy claras, hay emociones en cada fase, que es lo que una de las cosas que les dije importantísimas. Hay dolores, hay alegrías, hay también necesidades y hay oportunidades para IKEA de resolver las cosas. Entonces, este journey está muy bien estructurado. No es tan sofisticado, no es tan visual, pero es
estratégico, está bien hecho, es claro y es pedagógico. Se puede ver claramente lo que debe contener un Journey Map. Luego lo podemos maquillar y ponerlo más visual. Otro ejemplo de lo que son los verbatims y lo que es la idea. O sea, me gustó esto mucho porque incluye frases muy realistas. El primer día recibí demasiada información, no recibo feedback, no sé a quién preguntar. Entonces, es una experiencia fragmentada lo que vemos acá. ¿Ok? Entonces, esa puede ser la conclusión que les ponen aquí. Una experiencia fragmentada y con poco acompañamiento. Muy bien presentada también. Otra por aquí. Esta slide es muy potente, muy potente. Fíjense que es simple, no es necesario tener que maquillarla. Lo importante es lo que dice y cómo está, y la claridad con lo que dice. Los insights clave están súper bien explicados, la sobrecarga, la falta de referentes, qué son y qué traen, o que ocasionan la falta de referentes, desorientación, el miedo al error, inseguridad, cada una de esas cosas, ¿no? Luego los pains que siente la persona, inseguridad, soledad, estrés, invisibilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede mejorar? ¿Y cuál es el impacto? ¿Cuáles son los beneficios que se espera tanto para el empleado como para IKEA como para el cliente? ¿Ok? Entonces, esto demuestra una madurez muy interesante en lo que es entender el problema que se estaba investigando y que se estaba buscando resolver. Otro ejemplo donde tenemos la causa raíz muy clara aquí. ¿Okay? Es una slide muy potente. La frase central dice, la rotación no es impulsada por el salario, es impulsada por el miedo. Muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. Y lo conectan con miedo al despido, con acoso laboral, con miedo para el cobro de por errores operativos, etcétera. Se sienten excluidos, hay un tema de exclusión. Esto es un pensamiento sistémico puro y duro. ¿Ok? Es un ejemplo perfecto que explica qué es la profundidad estratégica. Entonces, muy bueno también que les quería traer. Este me gusta, está bien hecho. Tiene tres citas claras de un verbatim de empleado con un insight que sale de acá, que dice la inseguridad inicial, limita la comunicación y ralentiza el aprendizaje. No solo lo citan, sino que sintetizan el resultado de la interpretación de estos tres verbatim. Un ejemplo de un mapa del empleado, del viaje del empleado, que ellos llamaron el laberinto inicial. Como interpretaron que el empleado se siente en un laberinto, ¿no? Y es lo que llamaron las crisis de las primeras semanas. Es muy pedagógico también, por eso lo quise traer, porque explica muy bien y es muy visual. Entonces, antes de entrar, cuál es la emoción que tienen? Necesitan claridad. El primer día, pues voy al laberinto, siento overload, quiero gamificar. Luego, la primera semana está el quiebre, te equivocas por primera vez, tienes un dolor crítico. Y aquí ellos proponen ya, en este momento, una oportunidad de mejora, que es la tarjeta de inmunidad. Muy simpática esta tarjeta. Luego, el día a día, necesito autonomía, espacio FICA. Recuérdense que FICA es esa tradición sueca de tomar café, que nosotros la tenemos hace años también, de tomar café, hacer una pausa para conversar, etcétera. Yo pienso que es muy europea, pero en Suecia se llama FICA. Y luego entonces termina con esta oportunidad de la tarjeta de inmunidad que la vamos a ver más adelante. Este es otro mapa que me gustó, muy completo, muy denso. Recuerden que esto es peligroso porque se pierde la lectura. Sí es verdad que está todo acá, pero tiene todo. Tiene las emociones, los sentimientos, tiene los gains, tiene los pains y tiene las necesidades. Está muy alineado con lo que se pedía. Un poco denso, pero no hay duda de que es muy completo. Este me gustó también muchísimo, muy visual y habla de la voz del empleado conectado al plan de acción, muy visual, ¿no? Y hacen algo interesante en este caso. Dividen la experiencia en el diagnóstico y en el plan de acción. ¿Ok?
Esto se llama integración estratégica. De un lado está todo lo que se detecta, cuáles son los puntos de dolor, y del otro lado están las soluciones que se pueden aplicar para solucionar esos puntos de dolor. Sumamente clara, sumamente visual. Este es un ejemplo perfecto de una IA aplicada con mucha eficiencia. Otro ejemplo, en este caso, pues se ve claramente el verbatim, el sentimiento, el punto de dolor y la acción. También muy clara. Esta es profunda, profunda. Aquí hubo algo que me gustó mucho. Cada bloque sigue una estructura con un insight profundo de lo que entendieron y de acciones a tomar. ¿Ok? No es solo, por ejemplo, no es solo salario bajo percibido como injusto. Esto lo que demuestra es que hay sofisticación conceptual, ¿se entiende? Es un buen ejemplo de cómo pasar del insight, ¿ok? De la cita, de lo que la persona dijo, al insight emocional. Entonces, también muy profundo, pero muy bien estructurado. Otro ejemplo muy bueno, este me gustó porque habla del shock de la información, de la soledad operativa, de la ansiedad técnica, de la elección común, de la desconexión cultural, como los insights que han descubierto. Y ya es uno de los primeros casos que les muestro que muestra un benchmark con la competencia, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo ampliar la investigación mirando referentes externos y globales. Entonces nos permite también comparar qué cosas podría hacer IKEA. Otro Employee Journal Map que me gusta mucho porque tiene también desde el onboarding, el día uno, la semana uno, el mes uno y el mes 3. Aquí identifica explícitamente la curva emocional que ocurre en la parte de abajo de la slide. La deben ver. La persona que lo haya, el grupo que lo haya hecho, le digo que está excelente. Sí que les recomiendo la próxima vez no utilizar amarillo sobre blanco, porque se pierde el impacto que esta curva tenía, que era sumamente importante. Se lee muy difícil, curva emocional, punto crítico. Allí era importante poner eso bien resaltado, pero es un ejemplo pedagógico muy bueno. Aquí tienen otro análisis verbatim muy claro, la traducción inmediatamente a una acción operativa, acción simulador, acción sistematizar el ritual, acción gamificación. Muy práctico también. Sentí que me brincaron los leones, eso me gustó muchísimo. Que es una buena conexión, insight, solución. Aquí tenéis otro perfil ideal del hombre, del empleado. En este caso me gustó mucho que no dijeran empleado ideal, sino el home ambassador, ¿no? Este es branding interno. Definitivamente es un ejemplo de branding interno que conecta con inteligencia emocional, con esta mentalidad Tillmans, que son estas palabras suecas que es juntos, en conjunto, colaboradores. En IKEA usan mucho para lo que es la cultura de trabajo, de cooperación, de hospitalidad. Esa es la mentalidad Tillmans, ¿no? Y se conecta con todo esto, inteligencia emocional, curiosidad, es muy coherente con la propuesta que se está haciendo. ¿Eh? Entonces sí, es el ideal. Y estas últimas que les traigo ya de esta fase, que les dije que era la más larga, es un ejemplo que dividen el onboarding en preingreso, está en una slide, el día uno en otra slide, el día siguiente, y así cada fase en varias slides, ¿no? Y lo que interesante es que van haciendo en paralelo la emoción, los pains, las necesidades, etcétera, y las recomendaciones. Es uno de los journeys más completos que vi en los trabajos y progresivos, ¿no? Es muy didáctico para que ustedes puedan ver cómo mejorar la evolución de la parte emocional real. Entonces, esta era la primera de preingreso, fíjense cómo van poniendo todo. Luego la de bienvenida, fíjense cómo habla los pains y las necesidades críticas, y abajo explican, muy claro también. Luego la primera semana, entonces se va viendo y ya una cosa interesante es que ya se van mostrando indicadores. Fíjense cómo se habla allí ya, 35% de confianza. Poner indicadores en una presentación ejecutiva no es opcional, es fundamental. Entonces yo se los recomiendo, aquí es uno de los sitios donde muestran. En el aprendizaje activo ya va en la fase 4.
se siguen mostrando los indicadores, retención de 40%, retención, no rotación, ya interesante. Y por último, la consolidación, donde se habla que siguiendo este journey, se explica o se garantiza un 85% de retención. Muy, muy claro. Y esta sí que es la última, donde les digo que les comento porque organizan los verbatims en dolor, necesidad e insight en una sola slide. Y se puede ver claramente las tres partes y luego muestran un perfil del empleado muy gráfico, muy visual y además nuevamente mostrando indicadores. Muy importante. Bien, entonces estos eran los ejemplos de la parte 2. Vamos a estar perfecto porque tengo aquí mi cronograma de tiempo. Vamos a llegar a la hora y media como lo teníamos planteado. Vamos a la tercera parte que no es tan larga. Lo que nos dé para ello, he visto que nadie pregunta, se me ha ido mucha gente, no pasa nada. Vamos a hablar de la solución que era la presentación ejecutiva. ¿Qué se esperaba aquí? Así que aquí se esperaba un documento ejecutivo. Aquí se veía realmente quién entendía de estrategia, quién pensaba como consultor estratégico. Es decir, las soluciones tenían que estar conectadas con los dolores reales del empleado que habíamos encontrado, e incluir los indicadores para ver cómo se iba a mejorar el problema que teníamos con las soluciones que proponíamos y además mostrar cómo impactaba eso al negocio, en ahorros, en ingresos, en beneficios, etcétera, etcétera, que todo al final se lleva a dinero. Eso era lo que se esperaba de esta solución, de esta parte, perdón. Y luego se esperaba también lo que era el uso correcto de la inteligencia artificial, ¿ok? No se trataba de poner lo hizo ChatGPT, sino cómo nos ayudó la inteligencia artificial en la elaboración del documento, la mejora visual, etcétera. O sea, la inteligencia artificial no sustituye el pensamiento, lo potencia. Se esperaba un uso crítico, no depender de la inteligencia artificial. ¿Se penalizaba usar ChatGPT? No. Se penalizaba no pensar. Entonces, esa es la idea de esta parte. Entonces, vamos a ver estos ejemplos, que ya nos quedan unos 20 minutos para terminar. Este primer ejemplo está muy bien pensado, ¿ok? Porque si bien es simple, ustedes ven la slide, una slide muy simple, es una slide muy potente, porque está mostrando las métricas que tiene actualmente IKEA versus las métricas que logrará si se pone en práctica el escenario propuesto. Es decir, está traduciendo nuestra propuesta a un impacto financiero. Esto es mentalidad directiva pura y dura. Entonces, unas cosas como estas se esperan de presentaciones ejecutivas. Otra también que está muy clara, este caso pues muestra un trabajo muy fuerte en lo que es el retorno económico. Aquí se explica claramente cuántos de los pilares que se han propuesto, cuánta va a ser la inversión, cuánto va a ser el retorno y por supuesto cuál va a ser el return of investment, el ROI. Entonces, muy importante porque cuando conectamos en la experiencia del empleado con resultados financieros, allí vamos a elevar la conversación a nivel de dirección, que es a donde nosotros estamos buscando ir. Nivel de cliente de alto nivel, nivel de dirección. Otro ejemplo muy, muy poderoso, ¿ok? Muy buena estructura en este caso. Se muestra claramente el onboarding, qué herramientas se utilizarían acá, cómo se desarrollaría en la parte de cultura y liderazgo, en la parte de desarrollo de carrera, qué bienestar y qué mejora. Entonces, lo que me gusta de acá es que lo dicen explícitamente, no son ideas sueltas. Esto es una combinación de propuestas conectadas a los dolores reales. Si las aplicamos, vamos a disminuir esos dolores reales. Esto es madurez estratégica de primer nivel. Otra que me gusta, esta es muy fuerte, muy, muy poderosa, porque cada bloque sigue muy bien la estructura. Es decir, parten del verbatim al dolor detectado, a la propuesta de mejora que se quiere hacer,
al impacto que se espera en la organización. Esto es exactamente lo que la actividad pedía, llevar este ritmo, este seguimiento, ¿no? Este es el nivel más alto, traducir la voz del empleado en acciones concretas con impacto definido. Esta es la idea de un trabajo al que ustedes tienen que acostumbrarse a llevar. Esta la traje porque, bueno, era otra del empleado ideal, quizás hubiera ido en el otro bloque, pero es claro, específico, que muestra los puntos críticos a atender. Porque, como les digo, a veces se me pasaban de una a la otra. Esta sí es una propuesta de mejora con tres pilares muy claros: acompañamiento, claridad progresiva y conexión. Muy bien estructurada, muy clarita, donde habla humano, progresivo y conectado con el propósito de IKEA, también muy clarita. Esta es otra, donde se ven las etapas del onboarding con su objetivo, con su nivel de autonomía, cómo va variando la respuesta del empleado en cada una de las etapas. Aquí, interesante también hablar del body. En este caso, la definición está muy clara, los criterios de finalización muy claros. Si te acompaño, habrá autonomía. Si genero confianza, habrá seguridad. Si hay soporte emocional, habrán referentes claros. Entonces, ¿cómo es el body? Tiene que tener esas características para poder ayudar en la solución del problema que se nos presenta. Otro ejemplo, fíjense que este viene del que les mostré antes, que hablaban de la tarjeta de inmunidad. Este me gustó mucho, mucho. Eh, Dice capacitación sin miedo. Capacitación sin miedo. E incluye el problema, la solución, ¿ok? Que hablan del famoso laberinto. Tengo que entrar al laberinto sin quedarme atrapado allí. Y cuáles son las herramientas que necesito. Y hablan de la tarjeta de inmunidad. La tarjeta de inmunidad son, vamos a decir, una solución que se propone para garantizar seguridad psicológica mientras vas aprendiendo, ¿no? Es muy creativo, está muy conectado con la causa raíz del ejemplo, de la actividad. Este es el mismo, en este caso, muy bien porque incluyen cómo se reduce la rotación a menos de 90 días, cuál es el aumento en el Employee Need Promoter Score, lo que el empleado piensa de la empresa, y cuántas personas adoptan ese kit de supervivencia, lo cual es una buena señal. ¿Okay? Esto eleva la propuesta a un nivel ejecutivo muy interesante. Esta que se ve tan sencillita nos muestra la propuesta que le están haciendo a la empresa: fusión de valores, enfoca en resiliencia, transición de un modelo teórico a otro y alineación con la cultura. Y la puse porque la siguiente nos muestra cómo la solución está ligada a un ecosistema tecnológico. Simulaciones, permisos para ayudar, un feedback que tenga alto impacto, una tecnología que sea muy humana. Me pareció muy bien articulado y la hicieron utilizando presentation ahí, muy simpática también, muy clara. Otra también interesante, esta la llamaron el Welcome Home Journey, fue la propuesta que hicieron en este caso, una propuesta integral para elevar la experiencia del colaborador mediante tres pilares. ¿Okay? Entonces los tres pilares eran el IKEA Box, un kit físico, el Hey Academy, que es la academia de IKEA, con microlearning, y el ritual FICA, que es la parte social remunerada. ¿Okay? Entonces, muy buena síntesis estratégica que luego fueron explicando pilar por pilar. ¿Okay? Entonces, el primer pilar es potente porque muestra la parte psicológica, qué valor trae para el negocio y están presentes las métricas. ¿Okay? Reducción de rotación, hay coherencia entre dolor, pilar, impacto en empleado e impacto en cliente. Y segundo pilar, donde se muestra lo que se hace en la segunda parte del empoderamiento, y el tercer pilar, que es la parte del café y del ritual FICA que ellos tanto mencionan. Otra propuesta muy de nivel ejecutivo, muy pocos grupos lo hicieron, tampoco se les pedía, pero
muy interesante haber pensado en relacionar el Business Model Canvas con la actividad, ¿no? Porque conectan el onboarding con la propuesta de valor. Interesante porque eso le agrega valor a la empresa. Entonces, se muestran los recursos claves, la relación con los clientes, la estructura de costos, y esto es una visión estratégica global muy interesante y muy entendible por cualquier directivo. Esta también está muy bien explicada de cuáles fueron las herramientas utilizadas. Una que les traje para que vieran cómo se podía explicar el uso de las herramientas. Por una parte están las herramientas Miro, Mural, Google Slide, y por otro lado está cómo se usó la IA generativa aplicada para jerarquías visuales, verbatins y diseños de KPI. Entonces cumple muy bien con el criterio de herramientas virtuales para que lo puedan ver. Este es un ejemplo de benchmark que mencionamos un poquito más arriba en la parte 2, pero que también es muy completo, ya que hace una comparativa con otras empresas, vamos, en este caso eh, española. Está Leroy Merlin, está Amazon, que es global, y está Mercadona, que es española, pero evidencia que la competencia está abordando de forma directa factores clave de satisfacción. Entonces, es importante que IKEA esté clara de que eso ya se está haciendo allá afuera. Muy bueno el benchmark que pusieron aquí. Otro ejemplo de benchmark, letra muy pequeñita, pero bueno, entiendo que era para que cupiera, pero en este caso Hamar y otra empresa que tiene que ver más con el sector de IKEA. Esta lámina es un ejemplo también muy interesante que muestra tres pilares que son la inversión cultural, la inteligencia colectiva y el acompañamiento personalizado. Está muy bien estructurada y lo importante es que demuestra cómo la rotación sube, la rotación baja a 37 y la retención sube a 85, ¿ok? Entonces muestra también un ROI y explica en una sola imagen las tres pilares que conforman esta parte que está acá de cómo llegar de bajar la rotación y subir la retención en 60 días con esta propuesta. Esta es la idea muy buena porque incluye las semanas también, semana 1, semana 2, semana 3 a 4, luego incluye 5 y 6, 7 y 8. ¿Okay? Entonces va mostrando cómo el empleado va subiendo con dos indicadores interesantes. Primero, que complete el 92% de llegar hasta la semana 8 y que su porcentaje de satisfacción esté por encima, igual o encima del 4.6 sobre 5. Esto es diseñar un onboarding con progresión, muy interesante también. Y esta es muy fuerte, puesto que nos muestra también cómo enseñar lo que son los KPIs, cómo cerrar el proyecto con métricas de qué se consiguió, sí, qué se conseguiría si se implementara esta propuesta. Pues ya está, estos eran los ejemplos que les quería mostrar. Algunas se les pidió que hicieran vídeos, no todos hicieron vídeos, les traigo un par de ejemplos. Vamos a hacer una radiografía de la experiencia del empleado. A ver qué Díganme si lo están encontramos. escuchando, por A ver favor, qué piensan de verdad los empleados. Pues los en datos el chat. son curiosos. Empecemos por lo positivo. Ojo a este dato. Un 80% de la gente tiene una experiencia global positiva. Suena genial, ¿verdad? Pero solo la mitad de los empleados se siente preparada para hacer su trabajo. Ya no suena tan bien. Y ahora, el dato clave. ¿Cuántos se sienten muy preparados al empezar? Un 0%. Cero. Entonces, esta es la radiografía. Una cultura con fortalezas, pero también con fallos muy claros. La clave de esa alta valoración positiva está en el ambiente de apoyo. Un gran plus, sin duda. Las grandes debilidades están en el onboarding y el feedback, dos áreas clave que se quedan cojas. Para verlo en acción, vamos a IKEA. Esta cita de un empleado lo clava, de verdad. Desde atención al cliente hasta la oficina, el entorno lo define la gente. El factor humano es lo principal. Este ambiente social es lo que ayuda a tirar para adelante. Pero no todo es positivo, hay que ver la balanza. A un lado, el buen ambiente y la seguridad. Al otro, el desgaste emocional y un crecimiento limitado. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué necesita la gente para sentirse apoyada en el trabajo? Pues mira, más allá de la nómina, se busca reconocimiento, apoyo y que su voz se escuche.
A esto se suman herramientas modernas que la empresa escuche de verdad y formación continua. Fundamental. Y ojo porque los competidores no se están de brazos cruzados, ya están tomando medidas. Se están centrando en el bienestar, la flexibilidad de horarios y en programas de reconocimiento. También invierten en un mejor aterrizaje para los nuevos y en tecnología que de verdad ayuda. ¿Y por qué es tan importante mejorar todo esto? La clave es la ventaja competitiva. Esto se traduce en dos cosas: un compromiso mucho mayor y que la gente no se quiera ir. Y el efecto dominó es claro, un mejor clima laboral que se nota en el trato al cliente. En definitiva, cuidar a la gente que trabaja contigo es la mejor ventaja competitiva que existe. Y para terminar, una pregunta clave. ¿Está la empresa realmente pensada para su gente? Muy bien. Esta fue una de las que... Y la otra, y el otro vídeo, que me pareció también muy, muy interesante. Vamos a hacer una radiografía de la experiencia del empleado. A ver qué encontramos. Esperen. A ver qué piensan de verdad ¡Ah! los empleados. Esta. Miren qué bonita, qué simpática esta. Ayer un señor me gritó durante 10 minutos porque un sofá no le cabía en su camioneta. Me dijo que yo era una estúpida, que cómo no le advertí, que IKEA era una porquería. Yo le había dicho que midiera, incluso le mostré las dimensiones, pero él no me hizo caso. Y ahora era mi culpa. Me gritó delante de otros clientes, me señalaba con el dedo. Yo solo quería desaparecer. Cuando se fue, me fui al baño y lloré. Nadie me preguntó si estaba bien. Tuve que regresar a atender como si nada hubiera pasado. Hay clientes que literalmente me han dicho, entonces, ¿para qué estás tú aquí si no puedes ayudarme? Y no sé qué responder. Es horrible porque tienen razón. Si no puedo tomar ni una sola decisión, ¿cuál es mi valor? Al final del día no puedo ni caminar bien. Llego a mi casa y lo primero que hago es quitarme los zapatos y meter los pies en agua fría. Me duelen las plantas, los tobillos, la espalda baja. He ido al médico 2 veces por esto. Me recetaron plantillas ortopédicas que yo misma pagué porque el dolor era insoportable. No es normal que un trabajo te deje así. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo... ok, aquí lo tengo. Pues listo, yo creo que esto era básicamente. Había también otro, espera un momentito para dejar, los pierdo cuando pongo, ajá, aquí estamos. Bien, y luego había una presentación que trajo este contexto, esta propuesta, también una forma dinámica, no la puedo reproducir acá, pero la hicieron también con presentaciones ahí, muy dinámica, que se pasaba sola, muy bonita también, muy dinámica. Entonces, esos fueron 3 ejemplos que les traigo de uso de multimedia, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué diferenciaba realmente a un buen trabajo de un trabajo excelente? A ver, lo que diferenciaba no era tanto la creatividad, era la profundidad y la coherencia integral que ustedes pusieran en el trabajo. Profundidad, coherencia, conexión de la experiencia del empleado con la experiencia del cliente, indicadores y rigor metodológico. ¿Ok? Todo esto era lo que conformaba, por supuesto, una presentación ejecutiva sólida y lo que tenía que ver con esta parte de impacto en el negocio. Eso era realmente la diferencia. Trabajos muy buenos, pero habían trabajos excelentes que contemplaron todo esto que les acabo de comentar. Entonces, si yo les quiero dejar aquí los aprendizajes clave de esta actividad, que siempre me gusta que se lleven con ustedes, es que diseñar experiencias del empleado significa diseñar experiencias del cliente, no hay duda, ¿no? Y que el método importa, no es una cosa que se escoge al azar ni a la ligera. La emoción importa, la forma estratégica en que lo implanto importa, y por supuesto la forma en que lo presento también importa. Entonces, eso es lo que esta actividad quería transmitir. Y el error más común que suele pasar es que confundimos actividad con creatividad libre, ¿no? Describir no es analizar. Si no conectamos con la causa raíz, primero no descubrimos cuál es la causa raíz y luego conectamos con ella, no vamos a proponer soluciones que sean reales. Solo vamos a proponer una lista de ideas, ¿no? Y no se trata de tener ideas, se trata de estructurarlas estratégicamente para buscar soluciones, ¿vale?
Por lo tanto, cuando recibáis vuestra nota, que ya están listas, revisadla a la luz de estos estándares que hemos mostrado hoy y deciros de verdad que habéis hecho unos excelentes trabajos, que gracias por el esfuerzo, que me siento muy satisfecha y sobre todo muy orgullosa de lo que por mi parte yo haya podido aportar para esto que me han demostrado con esta última actividad. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que me quieran hacer? Si siguen allí despiertos. Astrid levantó la mano. Dígamelo, Astrid. Sí, Carolina, muchas gracias. Primero que todo por esa retroalimentación. Pienso que ese feedback que tú haces es muy significativo porque tomas esos puntos fuertes de cada grupo, de cada trabajo y pues es súper valioso. Eh, Respecto a lo adicional, por ejemplo, en la primera parte se nos quedó colocar el tipo de herramienta que habíamos utilizado, sin embargo, estaba no en la presentación, sino habíamos entendido que era en ese Canva. Nosotros, por ejemplo, colocamos toda esa parte en el Miro y de resto allí en la herramienta que utilizamos, que fue Miro, tenía todo el desarrollo y todo lo que se lleva ya a una presentación ejecutiva como consultores. No te preocupes que lo vi. Vi todos los miró. Y eso fue uno Perfecto. de... A ver, yo tuve fin de semana, a ver, yo lo disfruto. Lo que pasa es que yo soy un poco nerd, pero yo lo disfrutaba porque de verdad es que los trabajos eran muy, muy bonitos y muy bien hechos. Y yo me fui, obviamente, sobre todo, primero ver cómo lo habían desarrollado. Y no te voy a decir que con un detalle, pero veía que estaban todas las partes ahí. No te preocupes, Astrid, sí, se tomó muy en cuenta. Se tomaron en cuenta todas esas cosas paralelas. Cuando veía que faltaba algo, vamos a decir, importante para la evaluación de la actividad, lo buscaba en otro sitio y si lo encontraba ya estaba tomado en cuenta. Gracias por decirlo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Carolina. A ti, Sobre todo Astrid. porque es muy bonito y se siente que realmente observas cada Así es. uno de No, los trabajos. lo Muchas hago con gracias. muchísimo gusto a ustedes. Entonces, no sé si hay más preguntas, ya estamos terminando. La semana que viene vamos a dedicar la sesión, desde 1 hora, a hacer, resolver un examen tipo, para que vean más o menos cómo va a ser el examen, qué estructura tiene, cómo lo vamos a llevar y lo vamos a hacer en conjunto. Vamos a ver cómo lo estructuro de manera que les dé a lo mejor a ustedes un tiempo para pensarlo y luego lo resolvemos. Pero la idea es que ustedes tengan allí y vayan tranquilos, relajados a hacer el examen, que no es otra cosa que el plasmar lo que hemos estado viendo en todos los temas que hemos visto, ¿vale? Pues entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Muchísimas gracias y en estos días publico las notas, que ya están prácticamente listas. ¿Vale? Gracias Bye, Carolina, muchas gracias. a ustedes. Gracias, Gracias. Carolina. Adiós.